7. Pregunta urgente del diputado del Grupo Parlamentario Popular, don Matías Rodríguez Feito, al consejero de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente. Para formular la pregunta tiene la palabra su autor. Sí, gracias, presidenta. Señorías, señor consejero, la pregunta que formulamos desde el Grupo Parlamentario Popular al consejero de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente es la siguiente. ¿Qué acciones tiene previsto poner en marcha para garantizar el acceso al colegio de los 3 niños de Aguanes en Allande? Gracias, señor Rodríguez Feito. Para contestar tiene la palabra el señor consejero. Sí, gracias, señora vicepresidenta. Entiendo que preguntándome a mí, en este caso al consejero de Infraestructuras, supongo que espera una respuesta desde la capacidad de la consejería que se encarga y es competente en infraestructuras y en transporte. Bueno, sobre las infraestructuras, ¿qué acciones? Ninguna, señoría. Ninguna actuación vamos a llevar a cabo en una infraestructura que no pertenece a la red autonómica y, por lo tanto, no tenemos título autorizante para intervenir sobre ella, sobre una pista forestal o de características similares. Y sobre el transporte, todas, señoría. Garantizamos el transporte al centro educativo que le corresponda en función de los análisis, de los servicios sociales, de la Dirección General de Tráfico y todo aquello que tenga que ver con la seguridad. Al lugar donde se le asigne el centro educativo, tenemos la posibilidad de trasladarlo una vez resueltas estas incómodas cuestiones de sobre si es o no transitable, pero se lo contestaré a continuación. Si los niños van al centro de Pola de Allande, a la residencia, se les transportará hasta el punto de Robledo, donde realmente tenemos una línea de transporte establecida y con derecho para los mismos. Gracias, señor consejero. Para replicar o repreguntar tiene la palabra el señor Rodríguez Feito. Sí, gracias, presidenta. Gracias por su respuesta inicial, señor consejero. Pues nuestra pregunta de hoy puede no parecerlo, pero es muy importante, puesto que hablamos de garantizar el derecho de los niños, de 3 niños rurales, a la educación. Por insignificante que pueda a usted parecerle, no lo es, se lo aseguro. Si me lo permite, le diré que es aún más importante que cualquiera de los asuntos anteriores. Dice el refranero que todo es según el color del cristal con que se mira. Y yo hoy le pido que se ponga las gafas de ver bien, de ver esa Asturias rural de la que usted también proviene. Porque los niños de los pueblos del suroccidente, señor consejero, tienen futuro. Y con ese objetivo hoy le traemos esta pregunta. No con la intención de reprocharle nada, solo con la esperanza de que atienda esta petición. Desconozco si conoce, si ha estado usted alguna vez en Aguanes. Yo fui hace unos meses con mi compañero David Medina, fuimos de madrugada para comprobar la realidad de Sureina Muñiz, a conocer de primera mano la problemática de los accesos que hay en muchos pueblos y aldeas de la Asturias suroccidental, que también existe, señor consejero, también existe la Asturias suroccidental, no solo existe el área metropolitana central. Queríamos conocer toda la problemática. Allí hay 3 niños nacidos allí en los últimos 8 años. Había 2 matrimonios mayores que ya fallecieron y más gente joven que tuvo que marchar fuera a estudiar y trabajar. Los vecinos de varios pueblos del Valledor se están movilizando y nos han pedido elevar a instancias superiores, en este caso a su consejería, el siguiente escrito que le voy a leer, donde piden la colaboración de su departamento con el Ayuntamiento de Allande para ofrecer una solución técnica eficaz y definitiva al problema de accesos que tienen allí. Dice así, señor consejero: el estado de conservación de la pista de acceso a los pueblos de Cova, La Furada, Rubiero y Aguanes viene sufriendo un lamentable y progresivo proceso de deterioro en los últimos años debido a varias causas en las que no nos vamos a extender aquí, ya que el objetivo último de este escrito y de los vecinos abajo firmantes no es otro que el de poner punto y final a este estado de abandono total y absoluto al que nos vemos sometidos. No se trata solo de las familias con hijos menores en edad escolar, 3 nada menos, escolarizados en el colegio público de Verducedo, sino también en vecinos de los pueblos de Cova, La Furada, Rubiero y Aguanes, además de numerosos habitantes de otros pueblos del Valledor que utilizan frecuentemente esta pista de acceso a la sierra, a pastorear el ganado, como acceso a pastizales, acceso de personal para arreglos de averías en antenas de telefonía,
cuadras, cierres de monte y actividades cinegéticas, entre otros usos que tiene esta pista. No es, pues, un capricho de unos pocos el arreglo de esta pista con una solución definitiva que evite en el futuro el despilfarro de recursos, los parches y el progresivo deterioro a la que se ve sometida cada año a causa de la erosión del terreno, la escorrentía de las lluvias de copiosa recurrencia, incendios, etc. Exigimos que de forma eficaz y definitiva se ponga solución a un problema que venimos padeciendo los vecinos de estos pueblos desde hace décadas. Es cierto que se han arreglado varios tramos mediante planchas de hormigón y aliviaderos y cunetas para el agua de lluvia en aquellas zonas más proclives a la erosión, pero en los últimos años hemos asistido impotentes a un deterioro cada vez más grave, si cabe, debido a la fuerte erosión que sufre el tramo comprendido entre el puente de Robledo y las inmediaciones de Cova. Los gravísimos y devastadores incendios de los últimos años, las sucesivas riadas y la erosión a la que se ve sometido el monte en esta zona han hecho impracticables algunos tramos de la pista, llegándose a producir socavones y desprendimientos de tierra, rocas y maleza de importante magnitud y gravedad, poniendo en riesgo no solo la estabilidad del firme y del terreno, sino incluso la seguridad de los vehículos, animales y personas que transitan frecuentemente por ella, incluyendo a los 3 menores en edad escolar que intentan cumplir con su derecho y obligación de asistir al colegio todos los días y el de sus familias para mantener una población mínima en estos lugares. Familias y vecinos que pagan impuestos como los demás, contribución de viviendas, impuesto de circulación de vehículos, licencia de pastos y otros usos del monte, licencias de regadío, etcétera, etcétera. Pero que nos vemos en la desigualdad de oportunidades para poder llevar una vida digna y en cumplimiento de nuestras obligaciones como todo ciudadano de derecho en esta región y en este país. Es por todo ello que exigimos al Ayuntamiento de Allande, a las consejerías de Educación e Infraestructuras, a la delegación del Gobierno de Asturias y a todos aquellos grupos políticos con representación parlamentaria, así como a los medios de comunicación con capacidad y recursos para visibilizar, resolver y solucionar de forma definitiva un problema de acceso e infraestructuras viarias básicas para el sostenimiento y la adecuada comunicación de estos pueblos y sus habitantes. Para ello, le instamos a visitar y a juzgar por ustedes mismos las condiciones de acceso de esta pista y a que las distintas administraciones pongan cartas en el asunto, ya que es su obligación velar por los derechos básicos de los ciudadanos, de acceso a los recursos públicos, colegio, centro de salud, etcétera. Y para ello debe dotar a estos pueblos de infraestructuras básicas. Señor Lastra, el recorrido de esta legislatura es tan corto que no da para más. El final está próximo, pero usted aún está a tiempo de cambiar el futuro inmediato de estos niños, de estas personas que viven en estos pueblos del suroccidente asturiano. Somos conscientes de que la cosa más importante no es la que decimos nosotros, sino lo que nos diga usted a nosotros y a ellos. Créame si le digo que solo pretendo hacerle llegar el sentir de los vecinos, la gravedad del estado de la vía y rogarle la urgencia de la intervención de su departamento en los puntos más peligrosos del trazado. Y permítame que le diga que no nos sirven excusas por cuestiones técnicas, presupuestarias o competenciales. ¿Y por qué le digo esto? Porque me consta, señor consejero, que su compañero del Consejo de Gobierno ha hecho lo indecible por resolver este asunto. Aquí, en esta Cámara, lo hemos hablado con el señor Genaro Alonso, pero lo que está claro es que Educación no puede licitar un transporte ni arreglar una carretera. Lo que sí puede hacer usted, señor consejero, eso lo puede hacer usted. Como puede usted, de manera inmediata, exigir al gerente del consorcio de transportes que licite, que contrate un vehículo 4x4, no un vehículo convencional que desaconsejan los informes por el mal estado de la pista. Un todoterreno, señor consejero. Reivindicamos la urgencia de esta mejora temporal frente a la obcecación del gerente del consorcio para solventar este problema, que provoca que 3 niños del pueblo de Aguanes, en Allande, en pleno siglo XXI y con un gobierno socialista, no puedan ir al colegio. Consejero, le hago una apelación a su sensibilidad, a su sentimiento y orgullo suroccidental. Espero que no intente desmarcarse de su responsabilidad, ya que la tiene, tanto o más que el alcalde socialista de Allande, con respecto a la urgencia de esta mejora. No cabe duda de que la ruralidad asturiana
necesita una reforma integral, Señoría, vaya en profundidad. concluyendo. Finalizo, señora presidenta. No cabe duda, como le decía, que la ruralidad asturiana necesita una reforma integral, en profundidad. Y no cabe duda de que sin triunfos como esta iniciativa que hoy abordamos, sin triunfos como este asunto que hoy le proponemos, las urgencias darán paso a las alarmas. Y yo no quiero, señor consejero, yo no quiero un suroccidente convertido en un cementerio cultural. No lo quiero. Y no quiero, señor consejero, un suroccidente convertido en un cementerio natural. ¿Y usted, señor Lastra, qué quiere? Gracias, señor Rodríguez Feito. Para una nueva intervención tiene la palabra el señor consejero. Si no conociera el problema, diría que ha intentado usted conmoverme. Y he escuchado una de las intervenciones lamentablemente más patéticas acerca de un problema concreto que se pueden hacer y con responsabilidad en un Parlamento. Señoría, aquí no hay problemas abstractos. Mire, el Consorcio de Transportes no tiene una cuestión que dependa del gerente sobre su... El presidente del Consorcio de Transporte soy yo, señoría. Yo soy el responsable de lo que le voy a decir y de lo que estamos haciendo. Pero el consorcio mueve con derecho a transportes diariamente 15.000 alumnos. Otros 150 se trasladan con ayudas individuales por otros medios. Con un criterio, señoría, un criterio político. Que haya 3 alumnos con una distancia de al menos 1,5 kilómetros al colegio, estando este en otra localidad, genera derecho. 3 alumnos, 1,5 kilómetros. ¿Conoce usted alguna situación en España parecida a esta? Para hablar de política de igualdad y de política de equidad. Para hablar de, si quiere, un planteamiento de política una discusión de desarrollo rural la tenemos. Menos lacrimógeno, un poco más realista y menos sabiendo que estamos administrando recursos que tenemos que priorizar y que tenemos que atender equipamientos y infraestructuras en función de necesidades reales y de capacidades reales. ¿O qué quiere? ¿Un debate sobre la libertad de elección de centro? Que parece que se le olvida cuando pasa a la zona rural y en ese momento la libertad de elección de centro se convierte en una obligación de derecho público. Cuando se trata de esta discusión, el plano de los derechos, señoría, se pone en una altura parecida al plano de las obligaciones. Y yo, que soy platónico y que considero que la obligación es una responsabilidad pública y del Estado, le abordo el debate sobre la responsabilidad familiar, pero no en abstracto, sino de esas dos familias. Unos señores de Huelva, 2 ciudadanos de Huelva, que vienen con 2 niños a un pueblo deshabitado, que no tiene acceso, que no tiene agua, que no tiene luz, que no tiene saneamiento, que no tiene, en caso de una necesidad, porque hubo que dar a luz, otra chica que llegó con una niña, bueno, la niña llegó, cuando tuvo que dar a luz, se encontró con que no había acceso, no podía llegar a una ambulancia, y hubo que poner un dispositivo, un helicóptero al servicio de una actuación. Cuando, lógicamente, el control sanitario le recomendaba que fuera a casa de su madre a Verducedo, pero no, han decidido convertirse en reivindicadores de la recuperación de los pueblos e ir a vivir allí con sus hijos, sin poder ir a la escuela. No es transitable porque la Dirección General de Tráfico dice que no es apta para transitar con un vehículo, ni convencional ni 8 cuartas, señoría, porque nadie me asegura, en este caso yo como presidente del consorcio, que es transitable. Y, por lo tanto, ponemos un dispositivo de transporte sin condiciones de seguridad suficientes para transportar niños. Eso igual lo hace usted, pero yo no. La infraestructura no es nuestra, es del ayuntamiento. Y el ayuntamiento tiene todo el derecho del mundo a priorizar sus actuaciones. Pero ha hecho otra cosa, señoría, para garantizar el derecho a la educación, que es mucho más importante. Le ha ofrecido ir al colegio en Allande, en Pola, con residencia para los niños. Solventado el problema porque lo solventa educación. Y les ha ofrecido vivienda en lugares que tienen acceso a servicios públicos. A unos en Allande y a otros en otro pueblo también con derecho al transporte educativo. Como el planteamiento sigue queriendo
ser de un debate de desarrollo rural, que yo estoy encantado con tenerlo, señoría, muy distinto de lo que usted plantea, porque esto exige que aquí, como todos pagamos impuestos, todos tenemos derecho, todos pagamos impuestos, pero estos señores viven del salario social y de las ayudas del plan concertado. Señoría, esto es así. Esta es la verdad. Lo que ocurre es que les ha dado a ustedes por reivindicar esa parte del Partido Popular antisistema, que no hay quien lo entienda. Defienden los colegios concertados, el derecho a la asistencia, un derecho concertado, y se van a Guanes, al único sitio donde un pueblo deshabilitado ha decidido ser ocupado por unos ciudadanos de otra comunidad autónoma con todo el derecho del mundo, allá ellos. Y sí, señoría, esto es así de crudo. Esto es así de crudo. Y está en manos de la asistencia de los servicios sociales. Y va a ser otra cosa. Va a estar en manos de la Fiscalía de Menores. Señoría, porque esto, el derecho no, la obligación de asistir a la escuela. Entonces, entiendo que haya gente que tenga un planteamiento de vida alternativo, que lo tenga, señoría, pero eso no significa que toda la comunidad de Allande esté al servicio de atención a alguien que ha decidido vivir de otra manera. Algún tipo de responsabilidad tendrán que tener. Y claro, ya tenía ganas de decírselo. Porque claro que conocemos la situación de Aguanes, la conoce todo el concejo. La conocen todos, señoría. Y han encontrado ustedes a alguien que se ponga de su lado, de acuerdo, pero se han encontrado ustedes que la mayoría está un poco harta de este tipo de exigencias y este tipo de vinculaciones políticas con causas que necesitan atención distinta. Y aquí hay algo prioritario, y es que esos niños tienen que ir al colegio y tienen una solución. Van al colegio de Pola de Allande y los llevamos al punto de encuentro donde tienen autorizado y reconocido el derecho a transporte, porque eso lo tienen. Y eso lo haremos. Ahora, en condiciones que no garanticen la seguridad ni de esos niños ni de quien los traslada, ni ustedes ni yo lo vamos a hacer. Ni ustedes ni yo. Y así son las cosas. Si quieren tener otro debate sobre esto, lo tendremos. Pero no me ha conmovido, señoría. Más bien al contrario, me ha realmente incomodado. Gracias, señor consejero. Ruego a sus señorías se ajusten a los tiempos establecidos por la Junta de Portavoces para el formato de las preguntas.